A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo del auge y la caída de innumerables civilizaciones. Imperios que se extendían por continentes, gobernando con puño de hierro y dejando una huella imborrable en el mundo. Hubo un tiempo en que España controlaba el mundo. Un tiempo en el que los británicos eran los dueños de los mares. Un tiempo en el que los otomanos hacían temblar a Europa. Pero hoy esos imperios han desaparecido. Lo tuvieron todo y lo perdieron. Desde las llanuras de Mongolia hasta las costas del Mediterráneo, los vestigios de estos gigantes susurran historias de ambición y gloria. ¿Cómo cayeron? Quédate hasta el final porque su historia es más trágica de lo que imaginas. En el siglo XIII, desde las estepas de Asia, emergió una fuerza imparable, el Imperio Mongol. Liderados por Genghis Khan, unificaron a las tribus nómadas y desataron una ola de conquistas que redibujó el mapa del mundo. Imaginen la ferocidad y la disciplina de estos guerreros a caballo, capaces de cubrir vastas distancias y atacar con precisión devastadora. Bajo su mando, los mongoles conquistaron más tierras en 25 años que los romanos en 400. Desde China hasta Europa, el nombre de Genghis Khan infundía temor y admiración. Su ejército, una maquinaria de guerra perfectamente engrasada, era prácticamente invencible. Los guerreros mongoles, maestros del arco y la flecha, podían derribar a un enemigo a cientos de metros. Pero incluso los imperios más vastos se enfrentan a amenazas internas. La muerte de Genghis Khan, en 1227, marcó un punto de inflexión. El imperio se dividió en 4 kanatos, cada uno gobernado por un descendiente de Genghis Khan. Lo que una vez fue una fuerza unificada, se fragmentó en facciones rivales. Las guerras intestinas debilitaron al imperio desde dentro. La rápida expansión del imperio mongol conllevó un desafío administrativo sin precedentes. La resistencia a la dominación mongola comenzó a resurgir. Finalmente, el imperio mongol se desvaneció, dejando a Mongolia como un recordatorio de la naturaleza efímera del poder. Imaginen una encrucijada entre Oriente y Occidente, un puente entre culturas y continentes. En esa encrucijada se alzó el Imperio Otomano, una potencia formidable que durante más de 6 siglos dejó su huella en la historia. Sus sultanes, desde Osman Knufi I hasta Mehmed II, forjaron un imperio que se extendía desde el norte de África hasta las puertas de Viena. Constantinopla, la joya del Imperio bizantino, cayó ante los otomanos en 1453, marcando el fin de una era. La ciudad, rebautizada como Estambul, se convirtió en la capital del Imperio Otomano. Los sultanes otomanos impulsaron la expansión del imperio a través de la conquista militar y la diplomacia estratégica. Sus ejércitos, famosos por su disciplina y eficacia, estaban compuestos por genízaros, un cuerpo de élite de soldados esclavos. El Imperio Otomano alcanzó su apogeo en el siglo XVI, bajo el reinado de Solimán el Magnífico. Durante su reinado, el imperio experimentó una época dorada de prosperidad económica y florecimiento cultural. Sin embargo, en el siglo XVII, el Imperio Otomano comenzó a mostrar signos de declive. La competencia con las potencias europeas en ascenso erosionó gradualmente el poderío económico del imperio. La corrupción se extendió por la administración otomana, debilitando las estructuras de poder. La Primera Guerra Mundial asestó el golpe final al Imperio Otomano, colapsando en 1922. De sus cenizas surgió la República de Turquía, bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk. Imaginen un imperio tan vasto que el sol nunca se ponía en sus dominios. Ese era el Imperio Español en el siglo XVI, una potencia global que se extendía desde las Américas hasta las Filipinas. La conquista del Nuevo Mundo trajo consigo una riqueza sin precedentes en forma de oro, plata y otros recursos naturales. España, bajo el reinado de los Habsburgo, se convirtió en la primera potencia global. Sus galeones, cargados de tesoros del Nuevo Mundo, surcaban los océanos, conectando continentes y transformando la economía global. La riqueza del imperio permitió a los reyes españoles financiar guerras y proyectos ambiciosos. El siglo de oro español fue un testimonio del poderío e influencia del imperio. Sin embargo, la dependencia de España de la riqueza del Nuevo Mundo resultó ser una espada de doble filo. La afluencia masiva de metales preciosos provocó una inflación galopante que socavó la economía española. La rivalidad con otras potencias europeas llevó a España a involucrarse en una serie de guerras costosas. La Armada Invencible fue derrotada por la flota inglesa en 1588, marcando el comienzo del declive del poderío naval español. A principios del siglo XIX, una serie de revoluciones sacudió las colonias españolas en América. México, Argentina, Venezuela y otros países latinoamericanos lograron su independencia.
La pérdida de sus colonias americanas supuso un golpe devastador del que el imperio nunca se recuperó. En el tumulto de la Revolución Francesa, un joven general corso llamado Napoleón Bonaparte ascendió al poder. Napoleón, un genio militar sin igual, conquistó gran parte de Europa en una serie de campañas militares brillantes. Implementó una serie de reformas administrativas y legales, conocidas como el Código Napoleónico. Bajo su gobierno, Francia experimentó un período de estabilidad y prosperidad. Sin embargo, la ambición de Napoleón no conocía límites. La invasión de Rusia en 1812 marcó un punto de inflexión en la fortuna de Napoleón. En 1814, Napoleón fue derrotado y obligado a abdicar, siendo exiliado a la isla de Elba. En 1815, escapó de Elba y regresó a Francia, pero fue derrotado en la batalla de Waterloo. El imperio de Napoleón, aunque efímero, dejó una huella imborrable en la historia de Europa. Desde una pequeña isla en el extremo occidental de Europa, el Imperio Británico se extendió hasta abarcar un cuarto de la superficie terrestre. El imperio dueño del mundo, como se le conocía, era un testimonio del poderío naval y la destreza comercial de Gran Bretaña. El auge del Imperio Británico comenzó en el siglo XVI con la exploración y colonización de América del Norte, el Caribe y la India. La Compañía Británica de las Indias Orientales estableció un dominio comercial en la India. La Revolución Industrial transformó a Gran Bretaña en la potencia industrial más importante del mundo. La producción en masa y el desarrollo de nuevas tecnologías impulsaron el crecimiento económico y la expansión imperial. La supremacía naval británica fue fundamental para el éxito del imperio. El Imperio Británico alcanzó su apogeo en el siglo XIX, con la reina Victoria como su monarca más emblemática. Sin embargo, el dominio británico no estuvo exento de desafíos. La Primera Guerra Mundial debilitó a Gran Bretaña y aceleró el declive del imperio. La Segunda Guerra Mundial asestó un golpe aún mayor al Imperio Británico. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización se aceleró. India obtuvo su independencia en 1947, seguida de numerosas colonias africanas y caribeñas. El fin del Imperio Británico marcó el final de una era en la historia mundial. La historia de estos imperios, desde los mongoles hasta los británicos, nos deja una lección clara: ninguna potencia dura para siempre. Lo que hoy parece imparable, mañana puede ser solo un recuerdo. Los imperios, como las mareas, suben y bajan, dejando tras de sí un legado de gloria y ruina. El poder es un arma de doble filo. Puede ser una fuerza para el bien, impulsando el progreso y la prosperidad. Pero también puede corromper, dividir y destruir. La historia nos recuerda que debemos usar el poder con sabiduría y compasión. ¿Cuál crees que será la próxima gran potencia en caer? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias fascinantes del pasado.